Hay quienes dicen que si te pones a pensar en todo el tiempo que has perdido, lo estás perdiendo de nuevo. Mi nombre es Aaron Alejandro y te doy la bienvenida nuevamente al canal. En esta ocasión hablaremos sobre aquello que siempre nos está obstaculizando, por qué dejamos siempre todo para después y no nos decidimos a hacer las cosas ahora, en este momento. Porque siempre preferimos que pase un tiempo y vamos postergando las actividades que sabemos que son necesarias para llegar al éxito que tanto esperamos y que tanto anhelamos. El tema de esta semana es gracias a un suscriptor que estará apareciendo aquí en la pantalla. Así que si tú quieres que hable sobre algún tema en específico, déjamelo en los comentarios, pues te aseguro que los leo y los respondo todos. El primero de estos secretos es que cuides tu diálogo interno, aquello que te dices a ti mismo, porque muchas veces somos nosotros los que vamos bajando el ritmo y el nivel. Y es que todo es mental, el poder del pensamiento es tan fuerte que si nosotros tenemos pensamientos negativos hacia nuestros sueños o nuestros proyectos, estos se van a ver reflejados en lo que nosotros hacemos, decimos, o la forma en la que actuamos, o los resultados que esperamos. Si desde un principio no te planteas que las cosas que tú estés haciendo van a ser grandísimas y súper exitosas, ¿de qué manera esperas que así lo sean? Hay quienes dicen también, pide y se te concederá. Otros aseguran que la ley de la atracción existe. Así que si nosotros mismos comenzamos a exigirnos, a hablarnos como que fuéramos alguien más y a preocuparnos por nuestros sueños y nuestros proyectos, va a ser inevitable que tengamos éxito. El segundo punto es que busques tu hora más productiva del día, aquel momento en el cual es inevitable que hagas aquello que tienes que hacer. Muchas personas su hora más productiva del día es en las mañanas y para muchas otras es en las tardes o en la noche. Busca la tuya y deja las actividades más pesadas y que tanto trabajo te cuestan hacer para ese momento del día. Porque si todo lo tratas de emprender y de poner en las horas en las que no eres tan productivo, pues es lógico y comprensible que no den el mismo resultado que si lo aplicas todo a una hora en la que seas lo más productivo posible. Como tercer punto, debes de ponerte fechas límites, tiempos en los cuales creas que vas a cumplir tus sueños y en los cuales creas que vas a cumplir tus metas. Ponte una fecha límite, tal día voy a empezar y tal día lo voy a terminar, y así se va a crear un compromiso. Nosotros mismos comenzamos a exigirnos, vamos a ser nosotros mismos los que vamos a estar dando la respuesta, y una respuesta inmediata a lo que queremos. Es así como se forja la disciplina, como puedes empezar a dejar de postergar las actividades que no te gustan, que sabes que las tienes que hacer, pero solamente poniéndote fechas límites vas a poder llegar a hacerlas como deberías. Como cuarto punto, debes de ver tu propósito como tu obligación, como algo que alguien más te está pidiendo, que alguien más te está diciendo que tienes que hacer. Porque ¿qué sucede? Cuando tenías algún trabajo y los maestros te presionaban, o tu jefe o alguien más te presiona, funciona todo de maravilla y lo vas haciendo aunque no quieras. ¿Por qué? Porque es algo que tienes que hacer, es una obligación. Pero ¿qué sucede en cambio si lo ves cuando no hay nadie que no te exige nada? Porque nadie va a venir a exigirte que cumplas tus sueños, que cumplas tus metas. Absolutamente nadie le va a importar. Eso solamente depende de ti. Depende de que tú decidas si quieras hacerlo para que lo empieces a hacer. Entonces, cuarto punto, comienza a ver todo tu proyecto como tu obligación. Y como quinto y último secreto, no hagas más de lo que puedes. De nada te sirve salir a hacer
Escribir, si tu proyecto es escribir un libro, de nada te sirve salir y escribir 20 capítulos un solo día si no van a estar bien escritos completamente y si al día siguiente no vas a poder seguir manteniendo el ritmo. Empieza poco a poco, empieza escribiendo 4 páginas o un capítulo diario y así poco a poco vas a ir cumpliendo tus sueños. Ese es el motivo por el cual muchas personas pierden la fe, el motivo por el cual muchas personas pierden la motivación, porque quieren resultados inmediatos, porque quieren que en el momento en el que ellos están haciendo las cosas ya avanzaron demasiado el día de hoy, pero saben que no pueden mantener el ritmo y quieren ver resultados de manera inmediata. Tenemos que entender que los resultados no siempre van a ser de manera inmediata. Por eso te repito nuevamente, si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada que suba un video nuevo. Y si has llegado hasta esta parte del video, te agradezco por darme la oportunidad de escuchar lo que te tengo que decir. Y en recompensa a esto, te voy a dar un extra, un sexto secreto, una sexta técnica, que si le incorporas ahora mismo, vas a cambiar todo. Tu mundo y tu misión y todo va a cambiar por completo. La sexta cosa que tienes que hacer para forjar esa disciplina que tanto trabajo puede que te cueste es volver tu misión y tu proyecto como parte de ti. Crea hábitos y al ir creando hábitos lo vas a ir volviendo como parte de ti. Va a ser imposible que alguien más venga a decirte es que no lo hagas, mejor hay que hacer este otro tipo de cosa, porque va a ser algo parte de ti y va a ser imposible que alguien pueda cambiar tu mente, porque tus hábitos van a ser tan fuertes que no vas a poder detenerte con cualquier cosa. También es muy importante que te centres en hacer algo más grande que tú, algo mayor que tú, porque si lo haces para ti, lo haces por ti, no va a tener el mismo impacto. Siempre piénsalo como más allá. ¿Qué va a pasar después de que lo termines? Y siempre busca un motivo. Busca para qué estoy haciendo las cosas, porque muchas veces las abandonamos por falta de motivación, porque no tenemos claro el motivo por el cual estamos haciendo las cosas. No tenemos claro para qué hacer las cosas. Así que yo me despido. Nos vemos en la siguiente semana en un próximo video. Si quieres que hable de algún otro tema en específico, escríbemelo en los comentarios y créeme que estaré tomando muy en cuenta todas tus opiniones. Dale like a este video y no olvides compartirlo con todas las personas que puedas. Mientras más sean, mejor. No dejes de seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo en la pantalla y en la descripción de este video. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada que suba un video nuevo. Mi nombre es Aaron Alejandro y esto es el poder de la mente.